Denis, empecemos con el tema de la Guardia Nacional. Lo hemos discutido en esta mesa, pero principalmente a partir de la perspectiva del gobierno y del planteamiento que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Otra manera de ver el tema es desde los partidos de oposición y cómo se están posicionando al respecto. Pareciera en este momento que quien es el fiel de la balanza es el PRI. El PAN pareciera estar claramente opuesto a la Guardia Nacional como está planteada. En el PRI parece haber una división. ¿Qué ves por el lado de la oposición y cómo ves que se van a desarrollar las cosas legislativamente, ya que mañana se vota? Recordando nada más que se votó en el Congreso, que el presidente en una conferencia de prensa al día siguiente, o ya no me acuerdo si un par de días después, se inconformó por lo que había votado porque faltaba un artículo, un transitorio. Pero bueno, creo que lo importante aquí es que lo pones muy bien. No es la Guardia Nacional ahorita lo que es el terreno de disputa sobre quién lidera al PRI. Te voy a decir porque efectivamente se requieren unos votos de la oposición, es decir, Morena y sus aliados no tienen los suficientes senadores para conseguir las 2/3 partes que requiere una reforma constitucional como es este caso, y por lo tanto pues tendrían que buscar a alguien más. Y entonces el PRI se convierte en esta posibilidad fiel de la balanza, el PAN claramente está en contra. ¿Y qué es lo que estamos viendo en el PRI? En el PRI estamos viendo una serie de grupos que se están perfilando, uno de ellos, por supuesto, el de los gobernadores, que está a favor de que se vote la Guardia Nacional. No lo han dicho tal cual, pero todo indica que prácticamente como el presidente lo está solicitando. Y por otra parte está la fracción que encabeza Osorio Chong en el Senado, que dice, nosotros con eso no vamos porque queremos, entre otros puntos, que se respeten los derechos, los tratados internacionales que ha firmado México, porque queremos además que se ponga una temporalidad al tema de los militares haciendo funciones de policía y porque necesitamos algún otro elemento sobre el mando, por supuesto, el mando civil. Perdón, y en ese sentido van de la mano del PAN y de Movimiento Ciudadano en este momento. Sí, aunque ellos están en una posición de que, pero si nos das tantito y igual nos acomodamos, es decir, se volvieron la cara negociadora. Me parecen dos cosas interesantes. Uno es la dificultad de ver a alguien como Osorio Chong encabezando una posición de que vamos a respetar los derechos humanos que están consagrados en los tratados internacionales, porque, Leopoldo, a veces lo que pasa aquí es que hasta las buenas causas ya no encuentran quién las encabece. Es como el presidente y un páramo, ¿no? Y en este caso, hasta eso que parecería, pues claro, hay que tratar de que, pues sí, los derechos humanos, pero ¿cómo Osorio Chong, que fue secretario de Gobernación, que tuvo a cargo toda la cuestión justamente del uso de la fuerza, que se utilizó la fuerza? Yo nunca lo vi preocupado porque estuvieran faltando a los tratados internacionales. ¿Qué te quiero decir? Que la oposición del PRI me parece que es un asunto meramente de ambiciones dentro del PRI y que en realidad no es ni siquiera que hay una versión favorable a la colaboración y otra más dura respecto al gobierno. Literalmente me parece que lo único que hay es cómo posicionarse, quién va a salir ganando para poder levantar esa banderita y decir la siguiente liderazgo del PRI nos toca a nosotros. Es decir, hay muchas razones por las cuales se puede estar en contra de la Guardia Nacional tal y como está. El problema es que si el que encabeza eso es Osorio Chong, estamos perdidos. Joaquín. Leopoldo, hablabas al principio cómo lo ve el presidente. El presidente está con la Guardia Nacional Militar, ¿sí? ¿Cómo lo ven los partidos? Pues déjame que haga nada más un comentario ahí. Digamos, la lógica del presidente es un mal necesario. Es una necesidad, dada la gravedad del problema, ¿no? Pero antes era un mal necesario y ahora es un bien necesario, porque ya hay una modificación, ¿sí? Los partidos, ¿cómo lo ven? Pues los partidos afines al presidente lo ven idéntico que lo ve el presidente. El PRI, que se convierte efectivamente, como dices, Denise, en el fiel de la balanza, es el que puede dar o no dar, da y quita, depende de lo que le den y le quiten, finalmente, porque es una negociación. Y coincido contigo, Denise, es muy difícil para Osorio Chong venir ahora a reivindicar los derechos humanos y la no militarización, cuando durante sus 5 años y medio, ¿sí?, como secretario de Gobernación, él tuvo a su cargo el tema de la seguridad, lo que fue un doble error, Leopoldo. Primero porque para mí, y lo dije desde entonces, la seguridad no debería estar en la Secretaría de Gobernación. Pero independientemente de eso, ya que estuvo,
los resultados fueron desastrosos. Fueron desastrosos, Leopoldo, porque nunca se había llegado a tal número de muertes y desaparecidos. No se resolvió nada. Se perdió esa guerra, como se perdió con Calderón. Se perdió también con el presidente Peña Nieto, estando al frente del sector el secretario de Gobernación Osorio Chong. Y es muy difícil para él y para los demás que ahora digan no a la militarización, cuando lo que vivimos fue sin duda una militarización, Leopoldo. Es el problema que tú señalas, Denise, de que es cuando te hablan del nuevo PRI y aparecen los mismos, no de ayer, sino de antes de ayer. Aparecen los del siglo pasado, Leopoldo, y diciendo lo mismo. Entonces, ese es un problema que encara Osorio Chong, que se le puede debilitar la posición, porque en eso el gobierno lo tiene medido, lo tiene controlado, y puedo decir algo más, Leopoldo. Ya vimos hasta dónde está con el titular del CRE, hasta dónde está dispuesto a llegar este gobierno con tal de doblar a alguien. Los antecedentes de Osorio, o los resultados, mejor dicho, de Osorio, ¿van a ser suficientes para que el gobierno lo doble? Lo vamos a ver muy pronto. Raimundo, pues el PAN está en una posición parecida, digamos, en términos de que también la guerra contra el narco se inició ahí, la militarización fue la salida que encontraron. En ese sentido, digamos, tiene el mismo pecado de origen, ¿no? Sí, pero si nos metemos a saber eso, en realidad lo que encontramos es una charada completa de todos, del presidente López Obrador, del ex secretario de Gobernación, del PAN, del PRI, del PRD, absolutamente de todos. Rafael Macedo de la Concha era procurador general de la República en el gobierno de Vicente Fox y era general en activo, no estaba retirado. El batallón de San Miguel de los Jagüeyes, que fue utilizado la Policía Militar para para crear la Policía Federal Preventiva, nunca dejó de ser militar. En el 99 fue. Nunca se volvió civil. Aunque lo llevaron a un ámbito civil, cada vez que se necesitaba tenía que hacer una petición oficial a la Secretaría de la Defensa. Por eso digo, yo creo, y aquí me voy a la parte paralela, yo no sé cómo quede finalmente la Guardia Nacional, si queda con un mando civil, si queda con un mando militar. Yo creo que ante nuestros ojos está una discusión de profundo orden político que estamos viendo bajo un contexto totalmente equivocado, que es de seguridad pública. Sí, no. ¿Cómo queda el ejército? ¿Quién sabe cómo va a quedar finalmente en el armado? Pero ¿qué es lo que sí vamos a ver que va a hacer el ejército? No hay ninguna atribución adicional bajo ninguno de los criterios de las propuestas que haya un cambio fundamental para que puedan hacer tareas de seguridad pública. Es decir, si queda mando civil o militar, las atribuciones del ejército van a ser exactamente las mismas. No hay presupuesto para una Guardia Nacional. Hay presupuesto para la Secretaría de la Defensa, se incrementó 11%, pero no hay presupuesto para la Guardia Nacional, ni tampoco hay una estrategia de seguridad pública. Por eso digo, lo que estamos viendo es una charada, porque en el fondo hay una discusión política y es donde es muy pertinente lo que están señalando del PRI y lo que está haciendo el PAN y lo que está haciendo Morena y el presidente de la República. Y aquí creo que todos están jugando políticamente a su beneficio. ¿Por qué los gobernadores del PRI dicen sí a la Guardia Nacional? Porque van a ser los militares los responsables de lo que suceda. ¿Por qué el presidente de la República quiere toda la Guardia Nacional? Porque dentro de 3, 4, 5 años, el resultado sobre la seguridad pública no va a ser ni responsabilidad del presidente, ni responsabilidad de los gobernadores, ni de los políticos. Va a ser el ejército. Y el ejército está absolutamente deslumbrado porque le están dando bienes raíces, el aeropuerto, la carrera espacial. Pero yo creo que más importante que eso, la protección legal con ese transitorio Sí, de que hablaba Denise, sí, que no es menor. Pero los políticos les están transfiriendo con esta protección legal la responsabilidad del 100% de lo que suceda con la seguridad pública. Y por primera vez, en el juicio final del sexenio sobre la seguridad pública, los responsables van a ser los militares, ni uno de los políticos, que son
los que han llevado a este problema de seguridad en el país. Va a ser AMLO. Va a ser Andrés Manuel López Obrador el responsable. Al final Las es el presidente. Fuerzas Armadas. Él es el Políticamente es el jefe de las presidente. Fuerzas Armadas y ha insistido en que la diferencia va a estar en Que él va a estar es el involucrado que directamente encabeza y cotidianamente. René, A ver, yo creo que lo que estamos viendo es de verdaderamente el tamaño de la crisis que traemos tanto en el orden político como en el orden criminal. Cuando vemos las portadas de los diarios frente a crímenes que verdaderamente después pienso en esta empresaria de Veracruz, pienso en los asaltos en el transporte público, pienso en las violaciones o intentos de violación en el metro. Esa es una realidad ineludible, frente a la cual está utilizando el presidente 3 argumentos para impulsar su guardia. 1, la opinión pública lo pide, lo aprueba y lo respalda. 2, los gobernadores lo quieren y el gobierno federal lo quiere. Pero esa triada no necesariamente constituye un acierto. Para mí sí, en efecto, la militarización de la seguridad pública no data de este sexenio, data de Felipe Calderón a la fecha, pero no es lo mismo militarizarla por la vía de los hechos que elevarla a rango constitucional. Hoy se cuenta con una mayoría. Perdón, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que ya se vuelve un posicionamiento en la máxima ley como es la Constitución. Y ve lo que nos ha pasado con la fórmula que otorga las millonarias prerrogativas a los partidos. Se colocó en la Constitución muy fácilmente y simple y sencillamente no se ha modificado. Se vuelve inamovible. Se vuelve inamovible. Todo mundo le pone la austeridad republicana, excepto los partidos. Es que ellos son los que votan. Claro, pero ya que esté colocado en rango constitucional la militarización de la seguridad pública, lo que hoy parece una solución, mañana puede ser un problema. Entonces, entiendo que los gobernadores, esta aparente división del PRI entre los gobernadores y los senadores, es parte del hecho de que los gobernadores tienen que encarar el crimen y no quieren encarar el crimen. Lo derivan y lo resbalan efectivamente sobre el ejército y sobre la marina. No hay un solo gobernador que diga, a ver, sí, pero yo comienzo en este momento a profesionalizar a mi policía. Uno que hayamos oído, no lo hay. Entonces, sí estamos en un brete. Coincido contigo en que tú decías que es un mal necesario, pero sí creo que podría haber otras fórmulas para contar con el respaldo de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen sin llevar a la Constitución la militarización de la seguridad pública. Leo. Pues mira, yo quisiera retomar el tema del PRI, porque creo que el PRI es un asunto muy interesante y estoy completamente de acuerdo con todo lo que dijo Denise, de que aquí lo que está en juego es quién se va a quedar con el liderazgo del PRI, ¿no? Pero el PRI es un caso muy interesante porque el PRI de antes, el PRI del siglo XX, fue un partido que fue tremendamente respetuoso de los militares, pero también un partido y un sistema que puso en su debida dimensión, yo creo, a los militares, que es en sus cuarteles. Yo creo que desde luego hubo tentaciones de sacarlos de sus cuarteles y la Guerra Sucia, y en el 68, y etcétera, pero los políticos priistas, sobre todo a partir del cambio de Manuel Ávila Camacho a Miguel Alemán, sí hubo, me parece, un muy claro objetivo de despolitizar a los militares, ¿no? Y de sacar a los militares de la política. Creo que fue muy claro. Recordemos que hasta el sector militar, había un sector militar en el partido y lo desaparecieron. Correcto. Y fue una cosa muy importante porque se convirtió en un régimen civil. Y para mí sí es muy importante, Leopoldo, porque sí nos distinguió a México de lo que pasaba en otros países de América Latina. En ¿no? todos menos en Costa Rica. ¿Y luego qué pasó? Ese es el tema. Cuando regresa el PRI al poder con Peña Nieto, ya traemos una inercia que viene de Calderón y ahí es donde creo que se acomoda este nuevo PRI y sigue la intervención de los militares
Y creo que muy incómodamente no supieron qué hacer, sacaron la ley de seguridad interna, que finalmente la Corte la echó para atrás, ¿no? Pero no supo el nuevo PRI qué hacer con el ejército, ¿no? Y así llegamos ahora, ¿no? Donde creo que el PRI sigue estando hecho bolas de qué hacer con el ejército. Hay una facción, que son los gobernadores, que quieren seguir con esta intervención de los militares en la política, y hay otros, los peñanietistas, vamos a decir, que, digamos, les empieza a, no les gusta mucho. ¿Tú crees que es por convicción? Es decir, que ellos tienen un No, purito pues no, después de habrían haberlos cambiado de convicción muy rápido. No sé si por convicción, pero déjame ponértelo así. Yo creo que, a ver, se vale, no sé si sea convicción, pero se va a tener por lo menos la duda de si vale la pena meter a los militares en estas. Yo he escuchado a Claudia Ruiz Massieu, a Osorio Chong, creo que tienen dudas, claro. Suenan muy hipócritas porque hace 6 meses estaban en lo contrario, ¿no? Pero a mí me parece muy interesante eso. Creo que el PRI... Pero a ver, ¿crees que son posiciones discordantes porque son necesidades distintas? Unas, digamos, de control territorial, otras políticas. ¿O nada más son intereses políticos que están en juego por la sucesión en el PRI? Son las dos. Yo creo que los gobernadores tienen el incentivo a que sí haya Guardia Nacional, a diferencia de los legisladores, y creo que también hay una lucha de poder. Pero lo más interesante para mí es el tema de cómo el PRI de antes con el PRI nuevo gestionaron toda esta relación con los militares, y bueno, pues al final del día lo que estamos discutiendo es algo muy serio, que es el papel que van a tener los militares en el régimen político mexicano. Yo creo que 2 cosas, eso y otra que quiero abordar, pero primero la pregunta que hice es ¿cuál es el papel de la oposición en este nuevo régimen también? Pero a ver. Pues yo la agarro de una vez. Órale. Eso, para no repetirme con mis colegas. Dejo nada más anotado ahí, me parece que así como se está poniendo la cosa, a 100 días de haber iniciado, creo que desde Miguel Alemán no habíamos visto, literalmente del presidente alemán, que empiece a tener, o sea, si esto es apenas en un cachito de sexenio, el papel que están jugando los militares en las labores de gobierno, no lo habíamos visto desde hace muchísimo tiempo. Lo dejo anotado ahí como que para regresar en un par de años y ver dónde están los militares. No lo habíamos visto. Me parece que este debate de la Guardia Nacional, sobre todo la votación que se va a dar mañana, nos va a dejar una fotografía muy clara de que cada quien ya ocupó su butaca en el estadio. Entonces tú tienes claramente al gobierno con su partido de Estado haciendo las negociaciones, haciendo el amarre a ver si le bajo unos votos al PAN, a ver si le bajo unos votos al PRI, ya tiene el verde en la bolsa, no se diga el PES y el PT, con los de Morena y de pronto hay 2, 3 rebeldes, para acá, rebelde, ¿no? Sin haciendo la labor de partido de Estado que siempre ha hecho un partido. Bueno, esa es la butaca de Morena. Ya se sentó ahí y dice, yo aquí. Creo que el PAN también ya se sentó. Sí. Y ya se acomodó muy bien. Y ya dijo, yo voy a jugar a ser la oposición del opositor. Una oposición, una butaca en donde, pues así como Morena se ve muy cómodo en la butaca del ejercicio del poder con el señor 86%, pues también el PAN se siente muy cómodo en la oposición total. Curioso, en tiempos de Felipe Calderón estaban ubicados justo en la butaca contraria, ¿no? El PAN era el gobierno y el López Obradorismo era el que decía no a todo. Pero tú ves un PAN unido, gobernadores, partido y legisladores diciendo, con ese caballero, nada. Y tienes al PRI ya sentado en la butaca, que es la que más le gusta, que es la butaca con rueditas, porque se puede hacer para acá o se puede hacer para allá, conforme se vaya necesitando. Cuando el PRI tiene su peor momento de la historia, que fue cuando la elección Calderón-López Obrador en 2006, desde ese tercer lugar, desde los sótanos de la representatividad... Su peor momento fuera del actual. Por eso. Okay. Perdón, me adelanté. Me adelanté en la película, me adelanté. Me senté en mi butaca y pues... Es que van en 2006. Spoiler alert. Entonces, en ese momento, el PRI se siente muy cómodo y aparece la figura de Manlio Fabio Beltrones, que con esa capacidad de bisagra se vuelve el virtual vicepresidente de este país. Yo creo que lo que en el PRI está en juego es quién va a ser el Beltrones del Obrador. ¿Quién va a ser ese hombre capaz de darle los votos o retirárselos?
para que pueda o no pueda tener, en este caso, lo que necesita, que es la mayoría calificada. Entonces yo creo que verlos ya cada uno en su lugar, en su posición, después de la paliza que les pusieron en la elección presidencial Morena a sus rivales, pues yo no creí que fuera a ser tan pronto. Creo que ya sabemos el papel que van a jugar. Con una diferencia, espérame, con una diferencia enorme. Y que puede tener consecuencias para el futuro del PRI, que en ese entonces estaba de presidente Vicente Calderón, perdón. Sí. Y en este momento está Andrés Manuel López Obrador. Sí. En ese entonces estaba en el gobierno la derecha, vamos a llamarle. En este momento está en el gobierno la izquierda. Es decir, hay mucho más vasos comunicantes entre el PRI de ahora con Morena, creo yo, que el PRI de entonces con el PAN, ¿o no? El PRI entonces era un PRI muy neoliberal. Sí. ¿no? Y el PRI de ahora a lo mejor... Vaya, es más fácil No, para López Obrador permear y llegar a controlar el PRI que lo que fue para Felipe Es que el Calderón. PRI se ajusta, Vamos a Leopoldo. Se conocen desde dentro, digamos. Leopoldo, el PRI se Puede ser, ajusta. puede ser, El PRI puede ser. está en su Es la silla con rueditas, Joaquín. ADN. Pero no tiene frente a la misma película. No. Sobre todo no tiene la misma fuerza. Ni la misma fuerza. Pero ve lo que está demostrando. Sí, pero date cuenta que en este momento en la Cámara de Diputados ya tienen las 2/3 partes, lo resolvieron Morena. el día de ayer, dividieron al PRD, se llevaron, ya no hay problema. Porque para tener una ruedita, una silla con rueditas y ser útil, pues necesitas que te necesiten. Y el problema es que yo creo que cada vez te van a necesitar menos. Pero en el Senado En sí el les con- puede faltar. por el momento, porque yo creo que todavía no están todas las cartas jugadas. Sí creo que tiene, en el sentido en que comparto perfectamente, hay dos temas aquí. El tema de fondo que abordaban ustedes sobre la seguridad pública, un tema delicadísimo, Sí, sí. sobre el lugar del ejército, sobre la gravedad que vive el país. Ese es un tema. Yo honestamente no creo que ya en este momento en el Senado estemos en eso. Cuando yo veo ya a Osorio Chong en el... No, estamos en la política. Ya, estamos en la política, ese ya no es el tema. El presidente ya optó, el presidente optó muy pronto, volteó a ver y no sé qué vio, pero dijo solo me queda el ejército, cambió de punto de ¿Pero vista por qué y le dijo están- me voy con el ejército. Y creo que lo que está ahorita jugándose en realidad es esta política, que es quién es el interlocutor, va a ser Osorio, va a ser en realidad Es el que no va a ser gobernador de- Osorio, no va a ser Osorio. Pues Y yo no creo. está ya claro. Ayer el presidente López Obrador, cuando habla Lo de los a favor de la Guardia Nacional, Sí. pero habla en contra de la Policía Federal, establece claramente la corrupción Sí. y la distribución de alimentos en los penales. Y hoy, en la conferencia de prensa en Monterrey, dijo, ya estamos investigando Regresa al tema. el tema de los alimentos en los penales. Eso es ¿Quién- un misil a Osorio Chong, ¿no? Totalmente. Por eso, Exactamente. eso- ¿Quién eso- manejaba es de la lo que- Policía es lo que Federal? hablaba yo hace Los un momento. presupuestos, Teledirigido. la presunta corrupción, el alimento en los penales, no nada más la Secretaría de Gobernación, sino quién operacionalmente lo hacía, Frida Martínez. Frida Martínez Zamora, que trabajó con Miguel Ángel Osorio Chong en el gobierno de Hidalgo, que la llevó de la parte de adquisiciones del CISEN a ser quien manejaba los dineros de la Policía Federal, secretaria general de la Policía Federal, por donde entraron todos los incrementos presupuestales y señalados como contratos de seguridad nacional. Ahí está la caja negra, ahí está el futuro inmediato de Osorio Chong.